Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa y Consigliere. Gracias al favor de su atención. Saludos a nuestros queridos amigos de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Gracias a los muchachos, a la maestría, doctorado. Nos han hecho el favor de mencionar algo muy importante en materia de derechos humanos. Y aprovechando que estamos ahorita, hoy que es viernes, considerado santo, y respetando toda la cuestión religiosa, al margen de ello, insisto, respetando y apartando la cuestión religiosa, queremos hablar de una obra emblemática, escrita por un gran jurista mexicano, obviamente uno de los pilares del juicio de amparo. Me refiero al doctor Ignacio Burgoa Orihuela, autor de este libro que se llama El proceso de Cristo. Es muy importante, es una obra en donde nos refleja, independientemente de cuestiones ahí históricas, en base a cuestiones religiosas y demás, tenemos el aspecto 100% jurídico. Si nosotros queremos tener una idea genérica de lo que son los derechos humanos de una manera asequible, yo les recomiendo esta obra. Ahí la pueden conseguir en cualquier librería. Aquí la estamos mostrando. No estamos haciendo promoción, no tenemos comisión, sino simplemente queremos hacer llegar esta obra muy accesible para cualquier persona, muy entendible, para que podamos nosotros conocer nuestros derechos mínimos humanos. Aquí nosotros encontramos en el proceso de Cristo dos situaciones muy importantes, desde un punto de vista jurídico, insisto. El aspecto de que donde esta situación se presenta, donde narra la historia acerca de los lugares donde suceden los hechos imputados en un momento determinado a Jesús, independientemente de su origen y la cuestión que representaba en un momento determinado para efectos, vamos a llamarle religiosos, para efectos políticos inclusive, ya que en su oportunidad es considerado como un agitador político, porque afectaba en un momento determinado las cuestiones de gobernabilidad. Nada más que debemos de considerar lo de siempre. ¿Quiénes gobernaban realmente? Tenemos que había el famoso Imperio Romano y sobre él todas las cuestiones de sus conquistas, la extensión de sus territorios que estaban haciendo los romanos, evidentemente que imponían sus normas respetando las locales. ¿A qué me refiero? Una situación muy importante, muy inteligente de los romanos es: vas a tener que seguir mi ley, pero independientemente de ello voy a respetar la tuya en la medida de que las decisiones más trascendentales me las hagas llegar. Y yo tomo la decisión final. Sobre eso, principalmente el tema de la pena de muerte, es muy importante que estuviera sancionada por el funcionario romano correspondiente. Aquí en este libro se nos narra una cuestión, insisto, jurídicamente hablando, una dualidad de juicios. El primero, el tema de la cuestión del Sanedrín, la cuestión judía, y el segundo tema, la cuestión romana. Es decir, se juzga por dos tribunales por los mismos delitos. Y hay dos sanciones diferentes en un momento determinado. ¿Qué es lo que pasa? No hay una orden de aprehensión, no hay unos delitos, no hay una narración coherente, no hay ningún debido proceso. Algunas restricciones que tenían, por ejemplo, en el Sanedrín de origen judío, es no empezar un juicio jamás en la noche. Sin embargo, según lo relata el mismo libro, se hace esto en la noche. Obviamente que tampoco estuviera cerca una festividad, porque la decisión en el Sanedrín se tendría que tomar hasta el día siguiente. Sin embargo, en este proceso, en contra de Jesús, se hace por la noche y en ese mismo momento también se emite la decisión, que es obviamente el castigo supremo. ¿Cuáles eran las imputaciones más claras y más graves? Bueno, básicamente la sedición y el tema de la blasfemia. ¿Por qué? Porque evidentemente se decía que estaba moviendo multitudes, etcétera, etcétera, que estaba agitando y poder tratar de derrocar en un momento determinado al mismo gobierno judío que estaba en la época, según lo que está narrado en el libro. Y obviamente que ellos, al no poder llevar a cabo la ejecución de una pena capital, tendrían que acudir al funcionario romano.
Entonces, inmediatamente de que lo juzgan, insisto, en un horario que no era el adecuado, en un lugar también controvertido, porque recordemos que están envueltas aquí las famosas normas romanas del lugar rigial acto, locus regium actum. Y en esa situación particular juega dónde pasaron los hechos, de dónde es el acusado y quién lo va a juzgar. Entonces hay competencia ahí bastante interesante en materia de quién es el que debe de llevar a cabo la emisión de la sentencia, independientemente de que se trate de dos tribunales. Por un lado el judío, por otro lado el tema romano. Esas dos cuestiones son muy importantes en la cuestión de derechos humanos, porque debido proceso, tribunal competente, la naturaleza de la sanción, los hechos debidamente acreditados, la imputabilidad, en este caso, quienes declararan a favor, quienes declararan en contra, porque aquí primordialmente el proceso que se hacía ante el Sanedrín era primero que se manejara las declaraciones de los testigos que en un momento dado pudieran imputar. Algo muy importante es que eran analizados de manera independiente para evitar que se pudieran coordinar y emitir lo que llamamos en la actualidad testimonios acordes y contestes, es decir, que todo es congruente. No. Sin embargo, nunca pudieron encontrar testimonios. La parte más desgarradora, más agraviante para efectos de excusa del Sanedrín es el tema de la blasfemia, cuando, según nos narra el autor, hay la afirmación por parte de Jesús de decir que es hijo de Dios. Y en ese momento viene la consumación absoluta y confesión de blasfemia. Sobre eso, obviamente que genera la pena capital, e independientemente de ello, se procede a llevar a cabo, acudir ante la instancia romana. En la instancia romana, evidentemente que sobre la base de los acuerdos que hay para la gobernabilidad y la estabilidad en los territorios conquistados por los romanos, evidentemente que coincide con la sanción. Básicamente es decir, bueno, no te puedes defender, no quieres defenderte, no quieres aclarar de lo que se te acusa y demás, pues simple y sencillamente valida esta situación. ¿Esto a dónde nos lleva? A muchas de las esencias de los derechos humanos que se nos violan: el debido proceso, la autoridad competente, quién acusa, quién no acusa, y así vemos cómo el Estado puede ir en contra de alguien de una manera parcial o total, echando abajo las teorías de las normas preexistentes. ¿Por qué? Porque si hay una confabulación, evidentemente que a alguien le van a pegar. Y sobre esa situación necesitamos tener en cuenta un detalle muy importante. Ahorita ya tenemos, a raíz de la firma de México de los tratados de los derechos humanos, tenemos acceso a la justicia internacional también si nosotros somos vulnerados. Así es que el gobierno puede estar efectuando un acto contrario completamente a los derechos humanos y podemos levantar la mano y acusarlos en un momento determinado ante las instancias internacionales. Lo cual en este caso, que es un ejemplo vívido de la situación particular que se vive a través de dos instituciones que juzgan, omitiendo completamente un proceso legal y evidentemente derivando en unas violaciones absolutas a los derechos humanos. Es un ejemplo muy interesante, quisimos traerlo a la mesa con ustedes para quien quiera conseguir este libro. Es un pequeñito y de muy accesible comprensión. No es tanto el tema jurídico, sino desde el punto de vista un razonamiento lógico de lo que son los derechos humanos. Como siempre, si te gustó, ese pulgar arriba, esa suscripción, esa campanita te avisa el material nuevo. Nos vemos en la que sigue.